Ernest Hemingway, uno de los narradores más impactantes del siglo XX, transformó la forma de contar historias con un estilo que cortaba como un cuchillo afilado, capturando la esencia de la vida en pocas palabras pero con una profundidad que resonaba en el lector. Su existencia fue una aventura constante, marcada por guerras, amores tormentosos y una búsqueda incansable de la verdad en la escritura. Desde su nacimiento en un suburbio tranquilo hasta su trágico final en las montañas, Hemingway vivió como sus personajes, con intensidad, enfrentando la muerte y la soledad, pero siempre con una dignidad que lo elevaba por encima de las circunstancias. Hemingway vino al mundo el 21 de julio de 1899 en Oak Park, un barrio apacible cerca de Chicago, en el estado de Illinois. Era el segundo hijo de una familia de 6, con un padre médico llamado Clarence que le enseñó desde pequeño el amor por la naturaleza, la caza y la pesca en los bosques de Michigan, y una madre, Grace, apasionada por la música, que lo obligaba a tocar el violonchelo, algo que él detestaba pero que más tarde reconocería como una influencia en la estructura de sus relatos. Aquellos veranos en el lago Wyoming fueron como un paraíso para el joven Ernest, donde aprendía a observar el mundo con ojos atentos, capturando detalles que luego derramaría en sus páginas. Pero su infancia no fue solo juegos al aire libre. En la escuela secundaria de Oak Park, se destacó en deportes como el boxeo y el fútbol, y ya mostraba un talento para las palabras, escribiendo para el periódico escolar con un estilo directo que imitaba a los reporteros deportivos. Al graduarse, en lugar de ir a la universidad, Hemingway optó por el periodismo, trabajando en el Kansas City Star, donde aprendió reglas estrictas, frases cortas, párrafos breves, lenguaje vigoroso. Estas lecciones se convirtieron en el esqueleto de su prosa futura. Pero la guerra lo llamó pronto. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial en la vida de Hemingway? La Primera Guerra Mundial fue el conflicto que lo moldeó como hombre y escritor, un torbellino de violencia que lo sacó de su juventud cómoda y lo arrojó al caos europeo. Rechazado por el ejército estadounidense debido a un problema en la vista, se alistó como conductor de ambulancias para la Cruz Roja en Italia. Allí, en el frente, una noche de julio de 1918, una explosión de mortero lo hirió gravemente mientras rescataba a un soldado. Con metralla en las piernas, pasó meses en hospitales, donde se enamoró de una enfermera llamada Agnes von Kurowski, un romance que terminó en desengaño y que inspiraría partes de sus novelas. Por su valor, recibió la Medalla de Plata al Valor Militar italiana. Esta experiencia le dejó cicatrices físicas y emocionales, pero también un material inagotable, la guerra como un absurdo donde el heroísmo se mezcla con el horror. De regreso en Estados Unidos, Hemingway luchó contra la depresión y el aburrimiento, hasta que en 1921 se casó con Harley Richardson, una mujer mayor que él, y juntos se mudaron a París, el epicentro de la vanguardia artística. Si te apasiona la literatura, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido como este. París fue para Hemingway un renacimiento. Influenciado por Gertrude Stein, quien acuñó el término generación perdida para describir a los expatriados como él, conoció a figuras como S. Pound, James Joyce y F. Scott Fitzgerald. Trabajaba como corresponsal para el Toronto Star, cubriendo eventos como la guerra greco-turca, pero por las noches escribía en cafés, puliendo relatos que capturaban la alienación de su época. Su primer libro, 3 relatos y 10 poemas, apareció en 1923. Seguido de En nuestro tiempo, una colección de cuentos donde ya se veía su maestría en lo breve. ¿Qué es la generación perdida? La generación perdida es el grupo de escritores y artistas estadounidenses que, desilusionados por la guerra, se exiliaron en Europa durante los años 20, buscando un sentido en un mundo fracturado. Y Hemingway fue su voz más resonante. En París, nació su primer hijo, Jack, y allí escribió su primera novela importante, Fiesta, publicada en 1926. Esta obra cuenta la historia de Jake Barnes, un periodista herido en la guerra que lo deja impotente, y su amor no correspondido por Lady Brett Tasley, en un viaje a los Sanfermines en Pamplona. Es un retrato vívido de la decadencia moral, las corridas de toros y la búsqueda de emociones fuertes. Una frase bella y significativa de Fiesta captura esa melancolía: todos somos una generación perdida, dijo Gertrude Stein. Y Hemingway la usó para mostrar cómo la guerra había robado la inocencia a toda una juventud. Pero el matrimonio con Harley se desmoronó cuando Hemingway se enamoró de Pauline Pfeiffer, una periodista de Vogue. Se divorciaron en 1927, y él se casó con Pauline, con quien tuvo 2 hijos, Patrick y Gregory. Se mudaron a Key West, Florida, donde Hemingway compró una casa que se convirtió en su refugio para escribir. Allí,
rodeado de gatos polidáctilos y saliendo a pescar en su barco Pilar, produjo Adiós a las armas en 1929. Esta novela, basada en sus experiencias italianas, sigue a Frederick Henry, un conductor de ambulancias, y su romance con la enfermera Catherine Berkeley. Es una historia de amor en medio de la guerra, con un final trágico que refleja la inevitabilidad de la pérdida. Una de las partes más bellas es cuando Henry reflexiona sobre la vida. En el otoño la guerra seguía allí, pero ya no íbamos a ella. Era una frase que evoca la distancia emocional, la resignación ante el horror. Hemingway no se quedaba quieto. Viajaba a África para safaris, a España para las corridas, y estas aventuras alimentaban su escritura. En 1932 publicó Muerte en la tarde, un ensayo sobre tauromaquia que no solo describe el arte del toreo, sino que lo eleva a metáfora de la vida y la muerte. ¿Qué es la tauromaquia en la obra de Hemingway? La tauromaquia es el ritual de enfrentarse a la muerte con gracia y coraje, un tema central en su visión del héroe, donde el torero representa al hombre que baila con el peligro. En este libro, escribe, el toro es la muerte, y el matador es el que la domina, una idea que impregna sus relatos. La década de los 30 fue turbulenta. Hemingway cubrió la Guerra Civil Española como corresponsal, apoyando a los republicanos contra Franco. Llegó a Madrid en 1937, donde conoció a Martha Gellhorn, una escritora que se convertiría en su tercera esposa en 1940. En España, vivió bombardeos y batallas, colaborando en el documental Tierra de España. Estas vivencias culminaron en Por quién doblan las campanas, publicada en 1940. La novela sigue a Robert Jordan, un estadounidense que debe volar un puente para ayudar a los republicanos. Es una epopeya de sacrificio, amor y lealtad, con Pilar, una gitana fuerte, como uno de sus personajes más memorables. Una frase significativa es, nadie es una isla, completo en sí mismo, cada hombre es un pedazo del continente, una parte del todo, tomada de John Donne, pero que Hemingway usa para enfatizar la interconexión humana en tiempos de guerra. El libro fue un éxito, nominado al Pulitzer, y adaptado al cine con Gary Cooper e Ingrid Bergman. ¿Qué es el estilo iceberg en la escritura de Hemingway? El estilo iceberg es la técnica donde solo se muestra la punta visible de la historia, dejando que el lector infiera el resto sumergido, creando tensión y profundidad con lo no dicho. Hemingway lo explicaba así: si un escritor sabe lo suficiente de lo que está escribiendo, puede omitir cosas que sabe y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, sentirá esas cosas tan fuertemente como si el escritor las hubiera declarado. Este enfoque se ve en cuentos como Los asesinos, de hombres sin mujeres, 1927, donde dos matones esperan en un diner para matar a un boxeador, pero la amenaza se construye en diálogos secos, sin explicar el porqué. Una línea icónica: ¿qué vamos a hacer con ellos?, pregunta uno, y el otro responde, nada, solo matarlos, dejando al lector con el suspense bajo la superficie. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hemingway no se limitó a observar. En 1944, como corresponsal, llegó a Normandía poco después del día D, y en París lideró un grupo irregular de resistentes, liberando el bar del Hotel Ritz. Conoció a Mary Wells, una periodista, quien se convirtió en su cuarta y última esposa en 1946, tras divorciarse de Martha. Vivieron en Cuba, en la finca Vigía, donde Hemingway escribió intensamente, rodeado de libros y gatos. Pero la guerra le dejó secuelas. Lesiones en la cabeza de un accidente aéreo en África en 1954, que agravaron su depresión. En 1950 publicó Al otro lado del río y entre los árboles, una novela sobre un coronel estadounidense en Venecia, reflexionando sobre el amor y la muerte, pero fue criticada por ser autobiográfica y sentimental. Sin embargo, su obra maestra llegó con El viejo y el mar, en 1952. Esta novela cuenta la lucha de Santiago, un pescador cubano anciano, contra un enorme marlín en el Golfo. Es una parábola de la perseverancia humana. Una de las partes más bellas y significativas es cuando Santiago piensa, pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Esta frase encapsula el código hemingwayano, la dignidad ante la adversidad, la fuerza interior que prevalece aunque el cuerpo falle. El viejo y el mar le valió el premio Pulitzer en 1953, y contribuyó a que ganara el Nobel de Literatura en 1954, reconociendo su maestría en el arte narrativo moderno. El comité elogió su poderoso estilo, forjado en la aventura y la verdad.
Pero la fama no curó sus demonios. Hemingway sufría de depresión, paranoia y problemas físicos, hipertensión, diabetes, lesiones hepáticas por el alcohol. En Cuba, vio la revolución de Fidel Castro en 1959, pero la tensión con Estados Unidos lo obligó a dejar la isla en 1960. De vuelta en Estados Unidos, se instaló en Ketchum, Idaho. Intentaba escribir París era una fiesta, memorias de sus años 20, publicadas póstumamente en 1964, donde evoca con nostalgia: si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, entonces Weber vayas por el resto de tu vida. Se quedará contigo, porque París es una fiesta móvil. Pero su salud mental se deterioraba. Hospitalizado en la clínica Mayo por electroshocks, que afectaron su memoria, Hemingway se sentía incapaz de escribir, su mayor tormento. El 2 de julio de 1961, en su casa de Ketchum, Hemingway se suicidó con una escopeta, como su padre años antes. Tenía 61. Su muerte conmocionó al mundo, pero encajaba con su visión trágica, el héroe que elige su final. Dejó un legado inmenso: 7 novelas, 6 colecciones de cuentos, ensayos como Verde Colinas de África sobre sus safaris, y obras póstumas como Islas en el Golfo y El Jardín del Edén. ¿Qué es el código hemingwayano? El código hemingwayano es el conjunto de valores que guían a sus héroes: coraje bajo presión, gracia en la derrota, honestidad emocional, enfrentando la vida con estoicismo. Se ve en personajes como Jaque Barnes o Santiago, que mantienen la integridad pese al dolor. En las nieves del Kilimanjaro, un cuento de 1936, un escritor moribundo en África reflexiona sobre su vida desperdiciada. Ahora sabía que no había hecho nada de lo que había querido hacer, una meditación profunda sobre el arrepentimiento y la vocación. Hemingway influyó en generaciones de escritores, desde Norman Mailer hasta Gabriel García Márquez, quien admiraba su simplicidad. En español, sus obras se tradujeron pronto, impactando en autores latinoamericanos que vieron en él un modelo de realismo crudo. Su vida personal, con 4 matrimonios y una afición al boxeo, la caza y la bebida, lo convirtió en mito, el macho adventure que ocultaba una sensibilidad vulnerable. Pero detrás del mito, estaba el artista que buscaba la frase perfecta, la verdad oculta en lo simple. En Tener y no tener, 1937, explora la desigualdad social a través de Harry Morgan, un contrabandista en Key West. Un hombre solo no tiene oportunidad, dice, destacando la lucha individual en un mundo injusto. Esta novela, menos conocida, muestra su evolución hacia temas sociales, influida por la depresión. Hemingway también escribió teatro, La Quinta Columna, 1938, ambientada en Madrid sitiado, con un espía americano. Aunque no su fuerte, revela su compromiso político. Su legado perdura en la literatura como un faro de concisión. Críticos como Lionel Trillin lo alababan por capturar la esencia masculina, mientras feministas lo cuestionaban por sus retratos de mujeres. Pero nadie niega su innovación: transformó la novela en un vehículo de emoción contenida. En Colinas como Elefantes Blancos, un cuento maestro, una pareja discute un aborto sin mencionarlo. La chica miró al otro lado del valle, a las colinas blancas como elefantes, simbolizando la decisión inminente. Es el iceberg en acción, lo no dicho pesa más. Hemingway vivió con intensidad, desde los frentes de batalla hasta los mares de Cuba, y su obra refleja esa vitalidad. Sus frases resuenan: el mundo rompe a todos y luego algunos se hacen fuertes en los lugares rotos, de adiós a las armas, una lección de resiliencia. Al final, su historia es la de un hombre que escribió para entender el caos, dejando un corpus que invita a releer. Deja un like y suscríbete si te ha gustado. Arriba te dejo más vídeos de literatura que te van a encantar.